Este episodio es presentado por el Centro de Medicina Regenerativa, líderes en innovación para tu bienestar y calidad de vida. Hola, hola. Y bueno, hoy bienvenidas nuevamente a un episodio de Sé tú la protagonista. Hoy para mí un día sumamente especial porque tengo a una persona amada que voy a entrevistar. No solamente, o sea, es parte de mi vida, es parte de mi historia y es amiga, es mi hermana boricua, mi hermana color café boricua que amo profundamente y juntas somos el café con leche de la vida. Y tenemos aproximadamente 8 años conociéndonos cuando empecé como escritora de mi primer libro, Sé tú la protagonista de tu propia vida. Y bueno, Wanda fue parte de esa historia hermosa y fue mi primera entrevista que hice públicamente y de verdad fue una experiencia extraordinaria y eso nos unió la vida. Wanda toda su vida, bueno, se graduó de comunicador social en el área de publicidad, siempre ha estado como, o sea, es una persona sumamente intensa en su trabajo, ama lo que hace y lo apasiona y ahí crea el blog Mujer Real. Y bueno, yo quiero que Wanda, o sea, no quiero dar todo el currículum de Wanda ahora, que quiero que parte de ese currículum se vaya desarrollando en la medida que esta entrevista vaya avanzando, pero quiero que sea Wanda un poco, que primero le cuente a esa audiencia que nos está viendo un poco de su historia, o sea, quién es Wanda y cómo comienza Wanda en este mundo que estamos ahora. Fabiola, qué gusto saludarte, abrazarte y enviarte muchos besitos desde San Juan, Puerto Rico. Es un placer siempre que me invitas, decir presente. Yo creo que la amistad tuya y mía es un ejemplo de que las redes sociales también sirven para unirnos. Como decías en un principio, yo te conocí en tu gira de medios como autora cuando llegabas a Puerto Rico y yo le hago una entrevista a Fabiola y desde ese momento yo supe al final de esa entrevista que yo había conocido a esta persona y que venían muchas cosas más hasta, ¿verdad? Hasta nuestra época actual. Hasta nuestra 8 años después. Hasta nuestros 8 años después y así ha sido. Mira, ¿cómo comienza Wanda en esta época actual? Pues mira, lo que todo el mundo conoció en pandemia y luego de pandemia, que eran las entrevistas, el uno a uno, el hacer que esa pandemia acortó las distancias, ya no habían diferencias de horario ni de países, todo el mundo estaba en igualdad de condiciones y todo el mundo se reconectó con las redes sociales y lo vio desde una forma de comunicarse, porque primitivamente la gente, más que la enfermedad, sufrió el aislamiento social de no tener ese contacto humano. Y ahí se desbordaron las redes y se exponenciaron muchas cosas que están hoy día. Pero ya yo había comenzado, ahora en julio, 9 años voy a cumplir de tener una plataforma que se llama Mujer Real, que en aquel momento comienza como un V-blog, o sea, era un blog, pero de video. Pues porque yo venía del mundo de las comunicaciones y Mujer Real surge en la evolución de yo haberme preguntado para qué yo soy buena cuando venía de unas pérdidas, una pérdida de un trabajo, un cierre de una primera empresa que tenía, que estuvo 18 años y estaba yo buscando nuevos rumbos y desde la pena, porque pues, obviamente pasó Claro. la pena, desde el dolor, pero con mucha valentía, un día me senté y dije, ¿para qué soy buena? ¿Qué me gusta? ¿No? Y esa es la invitación a toda la gente que nos esté escuchando ahora, que estén pasando este momento real, porque esto va por un ciclo. Lo que hoy yo pasé, hay otro que lo está empezando. Y desde la vulnerabilidad, pues hay que hablar. Pues entonces me siento y tengo esta conversación conmigo misma y digo, a mí me gusta el café, me gusta conversar. Yo empiezo hace muchos años como periodista ancla de noticias y ya no estaba haciendo eso y digo, yo voy a hacer entrevistas. Le hablo a un amigo mío, coach, en aquel momento pues yo no estaba
con nada de el coaching total, había conocido algo del coaching, pero en ese momento, y él me dijo, ¿cuándo lo vas a hacer? Tú sabes, esa parte final. Tuviste a alguien que te coach. impulsara, porque yo me imagino, hay muchas personas que dicen, bueno, ¿para qué soy buena? A veces te cuesta pensar para qué soy buena después de varios fracasos, como llamarlos fracasos como ocurrieron en aquel momento, porque fueron muchas pérdidas. Y en ese momento dices, bueno, tuve que cerrar una empresa, me tuve que ir de un trabajo, o sea, la vida a veces se te pone como oscura, ¿no? Como dices, bueno, Claro. o sea, y tomarte, o sea, tener esa que tu mente haya dicho, ya va, para que soy buena y déjame ver si lo puedo hacer, ya tiene un valor inmenso, o sea, ya esa parte valiente es inmensa, pero tuviste la suerte de encontrarte con alguien que te dijo que estás esperando, porque a lo mejor nunca te encontraste con alguien que te dijera, de verdad lo vas a hacer, y si no funciona. Él me dijo, ponle hora y fecha. Entonces yo fui y me fui en aquel momento a la librería de Bookmark, que había empezado nueva en donde estaba en San Patricio, en Puerto Rico, y yo llegué ahí como una loca, como digo yo. Todo el mundo le tenía miedo, señores, no existía todavía así tan popular ni el Instagram, sí estaba el YouTube, que eso es otra historia después con el YouTube, pero yo agarré el Facebook, que en ese momento había empezado a utilizar el live, y yo me fui en vivo desde ahí. Y yo empecé a hablar y la gente diría, ella está loca. Yo empecé y no tenía nada más que mis manos, no había ni lo de agarrar sí, no había trípode, no había micrófono, nada. no había luz, no había nada. Entonces había hablado con un muchacho que estaba haciendo café y le dije, ¿tú puedes hacer este café mientras yo hablo? Sí, ¿cómo lo preparas? Pero bien casual. Y después yo dije, wow, y esto ya se me está acabando el tiempo, me voy a ir por los pasillos de la librería, y empecé a ver libros de personas que yo había leído, fíjate, ahora que hablo estoy haciendo conexiones con cosas que suceden después, y empiezo a hablar de un libro y del otro libro, me encontré a alguien que me saludó y no sabía que yo estaba en vivo, y así terminé, me senté, cuando terminé se conectó como dos personas, nada más, that's it. Y yo dije, ok, llamo a mi amigo, que voy a decir el nombre, Waldemar Serrano, le digo, ¿sabes qué? Yo decidí hacer esto, así que yo no voy a desistir, yo voy a ir el próximo viernes, porque mi día siempre era los viernes. A las 3 de la tarde, porque era la hora del café, es la hora del café en Puerto Rico. Y ¿sabes qué? Vamos a hacerlo otra vez. Y yo me voy a ir a este sitio que está por Sochville, que es de café, que se llama Basket Originals, y yo no voy a pedir permiso, voy a invadir el lugar y voy a decir que voy a transmitir desde allí. Tú tienes un libro y vamos a contestar unas preguntas y vamos a invitar a la gente que se quiera unir. Llegaron como 7, 8 personas. Yo hice aquel live y él me buscó un stand y empiezo el live y lo empiezo hasta al revés, porque no sabía, ya se seguí una y otra vez, hasta que construí lo que tengo hoy ahora, ¿no? Un programa de entrevistas donde entrevisto a emprendedores, empresarios, autores, líderes de opinión, grandes figuras así como Ismael Cala, Luz María Doria, Fabiola Pérez Olalde, y muchas personas y ha sido bien gratificante. ¿Y qué pasó? La gente va a decir, wow, ella no tenía empleo y no tenía plata, y cómo, pues mira, cada café me enriquecía el alma y el conocimiento, y era una validación de decirme que yo sí era buena para ese propósito y para otras cosas que podían suceder, porque siempre la mención fue que con ese programa personas se inspiraran y lo vieran de ejemplo. Yo siempre, al día de hoy, me he conectado en cada entrevista como si fueran millones de personas las que me vieran, y como si la oportunidad que tú deseas estuviera
a punto de verte y observarte, desde tú decir, ay, a lo mejor los productores de ópera están buscando la ópera boricua y de A mí momento nunca se, iba a decir ese comentario ahorita, nunca se me va a olvidar que dijiste un día, yo voy a hacer la ópera ópera boricua. boricua. Y o sea, nos reíamos mucho porque sí, o sea, de verdad tú siempre has hecho tu blog, ahora tu podcast con mucha pasión. Y de verdad como si te vieran, o sea, miles y millones de personas, o sea, con el mismo sueño. Es más, hubo un momento que tuviste que salir por problemas personales del aire, y siempre era como que hacía falta Mujer Real o el café de la tarde, ¿no? O sea, hacía falta ese espacio. Pero ahorita quiero como que toquemos un tema porque de repente de la nada mi amiga se desaparece y está haciendo algo como muy ocupada profundamente, está preparándose y estudiándose estudiando, perdón, no estudiándose, y se convierte en un coach profesional certificado nivel 2. Y aparte de eso, haces una capacitación con Maxwell. Entonces, ¿cómo pasa Wanda de eso de la nada, de Mujer Real, de un café, de otros trabajos, porque tenías que vivir de algo y tenías que trabajar para poder mantenerte tu vida y tuviste que cuidar a tus padres, o sea, una cantidad de situaciones que pasaste y de repente dijiste, ya va, la vida cambió y ahora voy a hacer esto? Claro, esto es casi como para un libro. Obviamente tú conoces cosas de mi vida que las personas no conocen, pero esos dos actos de magia tipo David Copperfield de desaparecer de las redes, pues son los actos de fuerza mayor. Yo nunca he entendido del todo por qué pasan las situaciones, ¿no? Yo soy una persona católica, practicante, y siempre le pregunto a Dios, no siempre de la misma forma, unas veces muy creativa, ojo, en mis oraciones, con Dios le pregunto para qué me han servido esas grandes pruebas que me ha tocado pasar. Y yo seguía haciendo mi programa de Mujer Real, pero llegó una etapa que justo cuando yo entendía el propósito de haberme quedado sin empleo fue el mismo mes que mi mamá falleció. Eso fue para un principio de octubre. Yo le digo a mi hermana, mira, que de hecho una de las entrevistas que di fue para el podcast que tiene Rita. Ese día había hecho otras más y esas fueron las últimas entrevistas que di porque mis dos papás estaban en un estado de salud con condiciones que estaban fuertes. Y yo le dije a mi hermana, ¿sabes qué? El propósito ahora mismo es de yo ser cuidadora. Yo no puedo hacer más esto porque me crea demasiada tensión. Y yo soy una persona, lo de Mujer Real viene porque soy una persona auténtica. Yo no puedo presentarme que estoy en una paz absoluta, número uno porque no existe, claro. Pero esto te crea una tensión. Así que cuando decido hacer esa pausa, pues me dedico intencionalmente todo ese tiempo y mi mamá fallece en octubre 31. Entonces, año y medio después fallece mi papá. Fueron dos muertes, dos situaciones. Y dos episodios fuertes y muy seguidos, donde no te has recuperado del primero y ves el deterioro del otro. Exactamente. Y yo tengo que decirles que pasar por un doble duelo en tu vida es realmente retante, porque estamos hablando de esto, pero la suma de todo esto no llega casi a los 4 años todavía. Y el doble duelo es muy duro. Yo tengo que decir que en este momento, al día de hoy de mi vida que estamos grabando esto, no voy a decir fecha, yo puedo decir que yo me siento en un despertar, ¿verdad? Como diría Mario Alonso Poch, en el camino al despertar, con todas las cosas que aparecen, ¿verdad? Pero ese personaje del guerrero que va apareciendo y va descubriendo su poder. Durante esta enfermedad de mi papá, que es ¿verdad? La última persona, venía yo de dedicarme intensivamente y pasar un año de mi vida durmiendo solamente 2 horas al día.
De ¿ok? acuerdo. O sea, que esto tiene un deterioro físico, mental, de muchas cosas, muchas pérdidas. Pero entonces cuando papi nos quedamos con él, pues regresa otra vez una oportunidad de regresar al escenario laboral en un trabajo que tenía mucho estrés, en un trabajo en Puerto Rico a nivel de gobierno, a altas esferas, con un secretario de gobierno del gabinete constitucional del gobernador. Entonces era un trabajo bien estresante, se me presentó una oportunidad, yo era síndico de una universidad y termino por causalidades de la vida como presidenta de la Junta de Síndicos también. Otro estresor más. Y hago esto para que las personas que nos escuchen, que están trabajando en su bienestar, el crecer depende de nosotros mismos, pero también de las decisiones que vamos tomando. Y por bonito que sea el cargo, por la parte que nos llena el ego, del estatus, la academia y todo lo demás, tú tienes que saber qué soltar y dónde vas a soltar para poder evolucionar. Un ejemplo es como los globos aerostáticos. Ustedes saben que para despegar tienen unos saquitos que uno va sacando para poder elevarse. Pues con dolor en mi alma renuncio a la Junta de Síndicos como presidenta y como síndico para quedarme con este trabajo que te estresaba, pero aún sin despertar como estoy ahora. O sea, el despertar de estar conociendo el valor que tú puedes aportar, que tú puedes crear. Surge una oportunidad de entrevistar a Ismael Cala y su libro Fluir para no sufrir, y varias entrevistas importantes durante ese periodo de duelo, como Víctor Hugo Manzanilla, que también es un coach. Fíjate que siempre estuve relacionada a eso. Conectada con lo que venía. Y lo que voy a contar va a marcar esa segunda desaparición. Y cuando entrevisto a Ismael Cala, que empezamos a hablar profundamente de su libro, empezamos a hablar del Ikigai, pero más aún del Dharma, ¿verdad? Que son esos propósitos. Y cuando yo estoy haciendo esta entrevista y me desdoblo en la entrevista en el sentido de que me la estoy viviendo a la misma vez que estoy entrevistándolo en una presencia plena, y veo como Ismael en su pico deja un CNN para seguir su sueño, que le costó lo que le había costado, y de momento ya yo estaba considerando renunciar a ese trabajo y ya la renuncia estaba puesta. Lo que pasa es que me hacen una nueva oferta, y cuando yo termino la entrevista con Ismael Cala, que está en mi canal de YouTube por si hay alguien que quiere irla a ver, de Mujer Real, justo ahí, cuando yo hablo del Dharma y del Ikigai, yo descubro y digo, yo no voy a regresar a mi trabajo. Este no es mi Ikigai. Este no es mi propósito, y no estoy sintiendo esa equivalencia de lo que yo doy versus lo que recibo y en la etapa de vida que estoy. Cuando ya tú tienes, en aquel momento, pues obviamente pues mis padres fallecen, mami fallece cuando yo tenía 48, yo tengo 51, ¿verdad? 47 para 48, tengo 51 años, y tú tienes muchos aprendizajes con las pérdidas. Con mami a mí se me queda una intolerancia a la estupidez, o en un nivel máximo, no me hagas perder mi tiempo, ¿ok? Con mi papá me quedo con la parte de la importancia del tiempo, dónde estoy, hacia dónde voy y cómo quiero transitar ese paso, porque yo me acuerdo cuando mi papá se retira y tenía 55 años, un hombre ágil, joven, que decide ponerse a estudiar otra vez y coge su examen y se certifica Board Certified Realtor acá en Puerto Rico, y papi se sienta a estudiar y pasa su certificación de Realtor, y yo digo, espérate un momento, si yo voy por ese camino. Entonces empiezo a decir, ok, quiero inyectar mi profesión con otras cosas. Ya tenía lo de comunicaciones, publicidad, lo de la estrategia,
la parte del MBA, la licencia. Entonces empiezo por el primer camino. Me voy a estudiar con Maxwell y me certifico como coach capacitador y speaker. Ahora, ¿y por qué decides, o sea, cómo llegas a él? O sea, ¿por qué fue él? Porque hay miles de coaches, claro, ¿sabes? Porque me habló de una cosa que ya yo había visto en las empresas. Cuando yo trabajé en compañías Fortune 500, en farmacéuticas, antes de entrar a lo de gobierno, pues yo trabajé en esas empresas y vi sus programas de desarrollo de liderazgo, porque yo trabajé comunicaciones internas y externas, pero también las comunicaciones que se hacen para trabajar con el compromiso de los empleados o employee engagement. Trabajé como agente de liderazgo también dentro de las empresas. Entonces me daba cuenta que eso era la mezcla perfecta con mi manejo de administración de empresas. Yo tenía que poder potenciar la sucesión de empleados o empezar a añadir valor a esa línea de crecimiento. Porque la pregunta es, cuando ya tú estás en una carrera, tú tienes que seguir corriéndola hasta que llegas al final o te vas a parar. Pues eso nos pasa con las personas que ya tienen más de 40 años y tienen una carrera profesional que llevar, porque muchos son emprendedores, muchos son empresarios y muchos están en empleos directos, que desde el empleo directo también se puede emprender, pero eso sería otro programa. Entonces, escucho una promoción de Maxwell y una conferencia hablando de cómo despertar ese liderazgo humano, esa conciencia, cuál es un verdadero líder, y se avivan en mí otras áreas dentro de mi profesión que yo tenía dormida. En ese caminar, pues tomo este curso, o sea, tomo esta certificación que, ojo, después que la terminas requiere también mucha conciencia, mucha lectura, porque no somos un producto terminado, somos un continuo en ese proceso. Entonces me voy a Maxwell y después de Maxwell digo, wow, veo este curso en la Universidad de Cornell, esta certificación, y me voy entonces a estudiar Women Leadership Entrepreneurship en la Universidad de Cornell. Y busqué la mejor partner para hacerlo. Mi hermana, la doctora Hernández, estudiamos juntas esa certificación. Acuérdate que también estábamos en un proceso de decir, tenemos que sentirnos vivas y entusiasmadas, claro, o sea, para poder manejar este duelo. Tienen que haber risas y tiene que haber, el cerebro tiene que estar activado. ¿Por qué? Porque después de todas esas pérdidas, yo también descubro que estoy en la pérdida de la perimenopausia, ¿verdad? Porque ya me despierto en unos 50 años. Vinieron demasiadas cosas a la vez. Yo he vivido todas las pérdidas. Y para tú sentirte viva, señores, lo más fácil del mundo es uno sentir pena. Y si uno llega a sentir pena por uno mismo, ahí está perdido. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Una pregunta. Y es verdad que viviste muchos procesos y obviamente, o sea, yo conozco los procesos vividos por la relación que tenemos. Y sobre todo, y voy a hablar un poquito en la parte de mujer ahorita que acabas de nombrar, no me quiero desviar del tema, pero es importante. Que tenemos mucho estas edades, como dices tú, 48, 55, no me quiero ir más allá, 45, 55 años, o sea, la mujer pasa por un proceso hormonal grave, o sea, que muchas veces desconoces inclusive de cómo te sientes, o sea, o por qué tienes una emoción, o por qué tienes por qué tienes un estado de ánimo o una reacción que tú ni siquiera te imaginas o en tu vida la has tenido. Y muchas veces las personas pierden el norte, o sea, las mujeres pierden el norte por desconocer la situación que le está pasando. O sea, a Wanda le tocan dos procesos de duelo que se unen, entonces lo hace más largo y más duro. Dos hermanas que quedan solas ante este proceso, con trabajos sumamente exigentes, no tan gratificantes, porque no lo son por el medio o el tipo de trabajo que puede ser o que estaban ejecutando en aquel momento.
O sea, fue un cambio completo en todo. Pero siento que uno de los cambios más importantes, aunque parezca que no, es ese cambio que nombraste de la perimenopausia, que te puede haber hecho estar en más altos y bajos dentro del proceso del duelo, dentro del proceso empresarial, o sea, laboral, por llamarlo de alguna manera. Sensaciones. ¿Tuviste miedo? Sí, todo el mundo ha tenido miedo. Todo el mundo ha tenido miedo. O sea, yo he tenido miedo, claro que sí. Y Bueno, imagínate. ese miedo de comenzar algo nuevo, de comenzar el coaching, de cómo lo arranco, o sea, cómo me inicio. De cómo arrancar. Mira, yo creo que el miedo mayor que se pueda hacer una persona que tenga 51 años y que le toque comenzar otra vez es exactamente eso. Cómo comenzar y qué va a pasar. Pero yo creo que de forma individual, y esto que estoy diciendo, vamos a hacer un disclaimer. Cada persona es diferente. Digo, para los amigos hispanos, vamos a hacer una nota aquí referencial para US Disclaimer. Es que todo el mundo es una persona diferente. Todo el mundo trae consigo una cajita de herramientas y unas piezas, ¿no? Que en esencia Dios nos crea a todos por igual, pero esas piezas son el desarrollo que se componen tu historial familiar, tu relación con Dios, tu amistades, tu educación, tu preparación, todo eso está aquí dentro de nosotros. Requiere una disciplina extrema contigo misma, de tú decir qué voy a hacer ahora y cómo lo puedo hacer. Yo tengo que confesar, claro que sí, yo he caído en etapas, en momentos de ese doble duelo, de un parálisis análisis, de decir, ok, me pasó un día, me pasó dos, pasó un tercer día, y tú como que, porque el ciclo de la pérdida es así también, pero llega un momento que tú dices, tengo que comenzar, y tú tienes que buscar esa fuerza interna de decir, yo voy a salir de este miedo, te reconozco, pero tengo que empezar. Entonces, nosotras como mujeres empieza el miedo de la comparación. Fulana es más bonita que yo. Claro, ella la siguen porque yo puedo decir, que yo no tengo los ojos de Fabi, yo no tengo los ojos de Fabiola. Si Dios me los hubiese dado, hubiese sido Vanessa Williams y me hubiese sido más fácil. ¿Quién te hubiera aguantado con esos ojos, amiga, también? Imagínate, o sea, imagínate tú. sí, ya eres casi que perfecta, pues. Ay, Dios, me amas. Y empiezan todas esas comparaciones que no nos dejan avanzar y que están en nuestra vida. Esas conversaciones que nosotros tenemos con nosotras mismas, que de momento, si no paras, se pueden convertir en realidad. Ese es el mí misma que muchas veces, y que te habla horrible, o sea, que no te habla bonito, es el que te habla bien feo. Y entonces yo empecé identificando nuevamente, haciéndome esa pregunta. ¿Qué tú quieres? Un poco de auto-coaching, ¿no? ¿Qué tú quieres? Y cuando yo empiezo a despertar, todavía no había tomado ni Maxwell ni nada de eso. Lo que pasa es que tengo que hacer otra aclaración. En el manejo del coaching, porque después entonces voy a estudiar lo de la ISF que me apasiona, siempre las preguntas poderosas han existido para los comunicadores y los periodistas. Lo que pasa es que en otro entorno. Y son preguntas que son de poder para otras personas y pueden ser poder para ti. O sea, ¿qué tú deseas hacer? Y entonces desde ese que tú deseas hacer, pues yo dije, bueno, pues quiero educarme con para añadir nuevas cosas, nuevas pasiones. Entonces hago Maxwell, hago Cornell y entonces después voy a estudiar coaching nuevamente a la ISF. Y entonces ahí fue que tengo la mejor partner, porque entonces también mi hermana la doctora dice, continuamos. Y ella fue mi sponsor, porque eso es lo que también quiero decirte, si no estás acompañado de un amigo, de un familiar, en este caso, pues mi hermana y yo somos una,
que te valide, que te apoye, que te auspicie, porque en esto de trabajar uno por el sueño, tienes que estar dispuesto a todo, dispuesto a no ganar un peso, dispuesto a administrarte cuando era financieramente independiente. Señores, yo he pasado de mucho a cero en 2 ocasiones. De mucho a cero porque la vida no te avisa. No te avisa. La vida no te avisa. Entonces tienes que tener ese valor de poderte levantar y esa confianza de enfrentar ese miedo. Es el uno al uno. Y cuando ahorita hablé de todo lo que uno lleva dentro de uno, pues yo me acordaba de mi papá y me acordaba de mis tíos, que ninguno está. De esas palabras que ahora están de moda, pero que hace 40 o 35 años nadie te decía, nadie te las decía como te las dicen ahora. Pues yo tenía un tío que trabajaba en la construcción y él venía todas las tardes a casa de mi abuelita que me cuidaba, se bañaba para cargarme porque yo me quedaba dormida en un sofá, y cuando me levantaba, que él me veía que me paraba a tomar café, le decía a mi mamá cuando llegaba, y le decía a mi abuelita y me decía a mí, tú vas a ser jefa, tú eres jefa, a ti te gusta mandar, ¿verdad? Te decía, dar las instrucciones con el dedito, mira cómo yo llego a cargarte todos los días. O sea, este hombre corpulento trabajando en construcción venía, se bañaba para cambiarme. Mi papá me dijo, siempre me recordaba mi apellido y me decía, tú nunca te puedes dejar, voy a hacer la adaptación para que no se oiga feo, fastidiar por nadie. Así que imagínate que era lo que me quería decir. Sí, exacto. Así que ese hashtag infastidiable, por no decir la palabra, y eso va en tu DNA. Y en los tiempos de jugar gallos, que mi papá tuvo gallos, me decía, las peleas tienen que ser bien casadas desde el principio y tú tienes que ir 100-1 a lo que tú quieres, al tuyo. Así es que yo misma me convertí en esa fuerza interior de recordarme, si yo no apuesto en mí, nadie lo va a apostar. Si yo no me amo, nadie me va a amar. Y yo tengo que reconocer mi valor. ¿Que cuesta? Claro que sí. Recuerden que lo que yo les estoy diciendo hoy es el producto de los últimos 4 años de mi vida. 4 años. Y que fuiste muy valiente porque, escucha, cuando estás pasando todos los procesos de duelo, está todo, los familiares más los físicos, porque también es como un proceso de duelo, ese cambio físico que tienes, emocional y espiritual en general. O sea, fuiste demasiado acertada como ser espiritual de decirte a ti misma, ok, ya está, toque piso, vamos arriba, o ya, vamos, o sea, de levantarte tú misma, porque mucha gente espera de que otro te levante, ¿sabes? Y es verdad, a lo mejor tienes a tu hermana al lado tuyo que ustedes son súper unidas y seguramente más de una vez te dijo, hermana, tranquila, que aquí estamos las dos para lo que salga. O sea, yo soy todo, o sea, yo estoy aquí para ti. Y es verdad, pero no muchas veces tienes esa persona que te dice, hermana, estoy aquí para ti. O sea, yo sé que Wanda hizo independientemente de hermana, gracias hermana por estar aquí, porque te conozco, sé que dijiste, ya va, o sea, mi hermana puede estar aquí, pero yo tampoco puedo, o sea, estar ahí, o sea, sin hacer nada, gracias a que mi hermana esté aquí. O sea, Wanda dijo, ya va, me voy para arriba otra vez, ¿sabes? O sea, voy otra vez a comenzar mi vida y a retomar mi vida. O sea, con eso para lo que soy buena y que realmente me llene y es lo que yo quiero hacer. Claro. Y entonces ahí creo entonces en lo más reciente esta nueva marca que me atrevo, más allá del miedo, caminando en la confianza de decir, ajá, y ya yo terminé todo esto y cómo lo presento una vez, porque ya yo estaba acostumbrada a trabajar para otras empresas y no para mí, porque pues mi primera compañía que cerró,
pues duró 18 años, pero yo la había cerrado ¿en qué año fue? Como en el 2000, 2009, 2008, algo así. Y después y dije, ¿y ahora cómo me voy a llamar? No estaba este rollo de la marca comercial y la marca personal. Y yo nunca había tenido un negocio que se llamara como yo, porque Mujer Real, pues Mujer Real. Y yo decía, ¿y Wanda? Porque siempre el misterio es, ok, ella entrevista, pero ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Y entonces ahí tomo la fuerza de usar mi nombre como marca, Wanda Hernández, y dije, ¿cómo me voy a tomar de clienta? Otro evento de fuerza. Señores, la realidad es la siguiente. No podía contratar porque no podía pagar a una agencia de publicidad, a otro colega también licenciado en Relaciones Públicas. Dije, me voy a tomar de cliente y voy a hacer lo que yo he hecho para otros, lo voy a hacer para mí. Yo sé, porque yo soy bien exigente, que visualmente, como esté la marca, no es el final, pero necesito comenzar. Acuérdate que el primer paso que das te saca de donde estás para llegar hacia donde quieres ir. Así que entonces yo me puse a escuchar muchas cosas. Me gusta estructurarme y dije, ¿cuál fue mi hint? Cuando uno va a hacer una marca, un logotipo en este caso, te tienes que gustar tanto y apasionar tanto que tú te tienes que imaginar en este picture en grande, dando una conferencia para cientos de personas y que ese logo está en la parte de atrás. Y la pregunta es, ¿te representaría ese logo? ¿Te sentirías bien con ese logo, con esa marca, con ese eslogan? Y yo dije, es que Wanda solo, pues Wanda hay muchas. Y Hernández también, ¿ok? No puedo poner Hernández Oramas porque es muy largo. Y dije, wow, déjame pensar. Mi primer negocio fue el nombre de una musa, que era Calíope, la diosa de la elocuencia y todo lo demás. ¿Y ahora qué soy? Vuelve a preguntar esa pregunta. ¿Y ahora qué soy? Y yo dije, yo creo que soy una embajadora, porque represento muchas cosas. No tengo la cinta, pero yo creo que yo soy la embajadora de la confianza por todo lo que he pasado y porque he confiado en mí y he hecho un acto de fe de creer en mí. Así que yo voy a ser Wanda Hernández, la embajadora de la confianza. Y entonces abajo le puse lo de el Executive Coaching, lo de Corporate Communication y lo de liderazgo ejecutivo. Y yo dije, esa es mi mezcla. Oye, y no te creas que es tan fácil como lo digo. Yo lo puse y yo dije, déjame dejarlo ahí, a ver si yo mañana cuando me levante me sigue gustando. Exacto, todavía me gusta. Y yo misma agarré mi app de Canva, mi programa, y yo misma diseñé lo que estoy utilizando ahora. Yo creo que como buena growth marketer y como dice Vilma Núñez, tú tienes que aprender a comenzar con lo que tienes. Porque lo que estás haciendo, el servicio que tú estás dando, que es lo más importante, no necesita otro componente porque es lo que tú sabes hacer, es lo que has hecho y es para lo cual te preparaste. Eso otro es el adorno, que sabes que va a cambiar. Esto es como los matrimonios. Hay matrimonios que se casan y el primer anillo no es el que le gustaría tener al principio, pero es el simbólico. Así que yo hice ese compromiso con esta marca y con ese logo para entonces comenzar a trabajar con clientes, y ha sido de verdad que cada cliente que he atendido he aprendido yo también y he aprendido a ver y exponenciar aún más las capacidades que yo tengo, porque uno falla en no saber reconocer su capacidad total. Ahora, tengo entendido que parte del trabajo que haces lo haces para empresas y, o sea, que es un ente, pues, o sea, es verdad que la empresa está formada por personas, pero una empresa, o sea, ese grupo de personas tiene que ir alineados en un mismo propósito para que puedan funcionar como un equipo.
pero cada miembro de equipo es una persona que tiene una mente, que tiene sus propios pensamientos limitantes, también tiene sus propios pensamientos maravillosos, pero, o sea, ese ente tiene muchas mentes, tanto positivas como negativas, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de Wanda con esas personas? O sea, no con la empresa como tal. O sea, ¿cómo agarra Wanda a una persona para que esa persona vaya alineado con el propósito, misión de esa empresa? Pues mira, te cuento, siguiendo esa línea, hay una cosa más que hice. Dije, wow, este mundo del coaching sigue siendo fascinante y hay grupos y hay equipos. Así que entonces tomo una certificación en coaching especializado en grupos y equipos para trabajar. Y cuando tú empiezas a estudiar el coaching grupal y de equipos, es otra metodología totalmente diferente, ¿verdad? Alineado de cómo lo estudiamos. Pero mira, cuando el cliente te llama para hacer un coaching grupal, él te da las métricas. Pero cuando una persona de un grupo, tú lo vas a atender, sigue estando la misma confidencialidad del proceso y sigue estando que vas a hacer el coaching desde no saber. Para entonces trabajarlo. ¿Cómo lo haces? Pues lúdicamente creas temas. Cuando vas a trabajar tienes hasta para trabajar con un mínimo, para tú atender tú solo hasta 15 personas en esa estructura que haces para resolver X situación, ¿verdad? Que puede empezar diciéndome, Fabiola, ¿cómo llegas hoy? Y yo tengo unos gráficos, o si te digo, y entonces promuevo que la persona hable y autorreflexione. ¿Qué pasa? Que yo quería validar unas cosas de cómo yo precisamente iba a atender a clientes nivel C o empresarios o emprendedores que también lo son para trabajar con eso. Dentro del programa que estamos, empezaron a hablar muchas personas que venían a hacer masterclass sobre trabajar la marca personal, muchas cosas que agobiaban a los coaches que están recién graduados. Y yo llegué a la conclusión y yo dije, claro, todo el mundo viene de un bagaje diferente. Acuérdense que el mío es comunicaciones, publicidad, campaña. Y de momento digo, pero es que las personas no van a saber de qué van a hablar no van a saber a qué segmento van a llegar, ni qué van a hacer en ese branding, que el branding pues es el resultado de poder saber cuál es el alma de tu negocio y cómo quieres ser visto. Pues entonces ahí creo el programa de adiestramiento que se llama Alma Única, que es una metodología que tiene un proceso de enseñanza que te enseña a saber qué mensaje tú vas a comunicar, cuáles son tus fortalezas, para que entonces sobre esto puedas establecer tu confianza y salir entonces a la calle. ¿Qué pasa? Que al tener ese tipo de clientes, sin quererlo, te conviertes en un coach de coaches, porque empiezas a atender en el 1 a 1. Yo creo la metodología Alma Única, que la pueden ver en mi página wandahernandezorama.com, y vienen personas y me dicen, fíjate, lo que pasa es que yo quiero tomar esta mentoría contigo. Es un servicio de mentoría estratégica que tiene 2 mentorías y un coaching tipo ISF, ¿no? Y te dicen, es que yo quiero mejorar mi comunicación. Yo quiero poder entrevistar. Y yo he visto unas entrevistas tuyas y yo quiero poder entrevistar como lo haces tú. Pues entonces ahí vengo en este 1 a 1 y empezamos a trabajar y exponenciar. Viene otra persona y tiene un cargo de liderazgo nuevo y tiene que diseñar su estructura completa. Y entonces ahí empezamos a trabajar, porque la mentoría también se hace desde el conocimiento. Ahí es donde tú empiezas con tus bagajes, pero ojo, mentoría y coaching, en ninguna de las dos tú puedes ser directivo de decirle qué vas a hacer. En la mentoría puedes hablar un poco más de tu experiencia, pero que eso le puede servir de motivación. Haces más recomendaciones directas,
mucho más libros, que con lo del book club pues, he leído muchos libros y en los libros de la carrera profesional. Y entonces así he podido con todas las herramientas, con la suma de todo lo que tengo y los años de experiencia, entonces atender en ese 1 a 1 estas personas para sacar su máximo potencial y que ellos lo puedan ver. Ahora, me imagino que en ambos programas, el de mentoría y el de coaching, el 1 a 1, ambos, encuentras creencias limitantes de cada persona que lo lleva a no ser o no poder hacer eso que Wanda dijo un día, ok, ¿para qué soy buena? O sea, esto es lo que quiero hacer, pero tienes X cantidad de creencias limitantes que no te permiten hacerlo o te frenan en hacerlo y puedes demorar mucho más tiempo en lograr hacer eso que te gusta o que tanto quieres hacer. ¿Cómo manejas esta situación? ¿Y qué consejos le puedes dar a las personas que nos están escuchando en cuanto a estas creencias limitantes? Mira, hay personas que tienen lo que llamamos nosotros techos mentales. Y esos techos mentales en ocasiones son creados por nosotros mismos. Porque cuando empiezas a indagar con tus preguntas poderosas en una sesión de coaching y empiezas a profundizar, te das cuenta que esas opiniones absolutas, y cuando digo absolutas es un ejemplo por decir, todo el mundo me dijo, Fabiola piensa que, o la gente dice que el que toma, qué sé yo, café, se va a quedar sin dormir. Y la gente te da esa exposición que uno va escuchando y anotando. Uno rompe esas creencias, tal vez con la interpretación de la pregunta. Dices, Fabiola, ¿y cómo sería el mundo si tú pudieras tomar café por las mañanas, por ejemplo? Uh-huh. Y la persona te responde, yo me sentiría feliz. Te sentiría feliz. ¿Y qué te impide ser feliz? Bueno, y la persona se queda pensando porque se respetan los silencios, muchos silencios. Hay mucho silencio. Y la persona suspira y te dice, ahora que me lo preguntas, nada me impide ser feliz. Nada te impide ser feliz. Y la persona, eso es todo lo que yo digo, y la persona sigue y sigue hablando, hasta que la persona entra en ese autodescubrimiento. Y las personas que no están en este mundo a lo mejor nos pueden escuchar y mirar, wow, y eso de verdad será así. Y yo creo que eso es lo maravilloso, porque aprendes a quitar un peso. Ahora, cuando estás haciendo la mentoría, pues empiezas a trabajarlo, a hacer el abordaje de otra forma. Vas a escuchar con tu presencia plena y desde la vulnerabilidad y poder decir, pues fíjate, Fabiola, yo he pasado por ahí. He pasado por momentos con el café donde he dormido, donde no he dormido, pero he descubierto que si me lo tomo por la mañana, pues a lo mejor me siento mejor que por la tarde. ¿Qué tú piensas? Y me dice, pues fíjate, yo creo que sí. Y yo le dije, y ahí pues puedes dar data, recomendar libros. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero sí, la mayoría de las personas tenemos creencias limitantes que hay que trabajar continuamente. Y digo, tenemos porque me incluyo, porque yo quiero quitar el mito del mentor, del coaching o del profesional. Un coaching no está para decirte que está bien o que está mal, ni qué hacer, ni cómo hacer dinero, o sea, nada de eso. Es un acompañamiento total. Y yo creo que es otro superpoder. Yo me siento como añadir un superpoder a esa lista para lo cual yo cumplo mi propósito. Yo quiero decirle a las personas, se me apagó aquí por aquí algo, que es muy importante en el aspecto de la confianza tener coherencia entre lo que pensamos y decimos. Eso decimos y hacemos. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Lo otro es
que a todo en la vida, en ese ciclo de la confianza, en esas grandes conversaciones que tenemos, debemos aplicar, y vamos a dejar esta asignación, el famoso filtro de Sócrates. Si lo que vas a decir es esencialmente necesario, si es importante, si impacta la vida de los demás. Por supuesto que cuando comunicamos, si estamos hablando a nivel de la alta gerencia, claro que va a impactar, algunas veces no positivamente, pero la comunicación abierta y expuesta es lo que hace que la gente también te crea. Porque cuando entras a las organizaciones, lo primero que te dicen es que la gerencia no se comunica, que hay un problema de comunicación. Así que aunque apliques el filtro de Sócrates, tú tienes que saber que el respaldo de eso que vas a decir que no te va a gustar, número uno, es tu confianza. Y después, esos canales de comunicación y esa certeza de que la gente dice, cuando Fabiola sale y comunica algo es porque es cierto. Uno siempre va ganando en la forma que comunica, con las acciones, con todo, esa presencia que la gente necesita. No solo como que te vea como que ahí viene a decirte algo que no va. Otro de los puntos bien importantes es que las personas piensan que la confianza siempre va a venir a ti por la validación externa de las cosas. Que tú esperas que siempre alguien te valide. Pero cuando tú reconoces que lo vas a hacer porque tú mismo aplicaste tu propio filtro y dices, es ético, es moral, yo tengo el conocimiento y lo voy a hacer. La confianza entra en nuestras vidas en diferentes etapas. Yo estoy hablando a la mujer que soy yo ahora de los 51 años. La que cuando duda de algo dice, pero Wanda, por favor, se mira en el espejo y dice, tú has pasado esto, has pasado esto, has pasado esto otro. Y a esto le añade pandemia, terremotos y huracanes. Y huracanes. Y estás de pie. Esto no te puede quedar pequeño. O sea, debes hacerlo. Porque lo peor es que cuando pasa el tiempo, diga, no lo hice porque el tiempo pasa así. No, y te voy a decir algo, una cosa que hablaste del coaching y de lo que haces realmente y todo lo que acabas de decir que es vital. O sea, uno tiene que tener coherencia con lo que dice, con lo que hace en la vida. Todo el mundo tiene que tener un coaching en algún momento porque de verdad no somos perfectos y ante las situaciones, o sea, todos tenemos una mente, todos tenemos nuestros momentos de altos y bajos, todos tenemos situaciones y problemas personales, familiares, laborales, porque de eso se trata la vida, o sea, todo, o sea, las empresas, por más grandes que sean, también son vulnerables ante las noticias, ante la política, ante los huracanes, ante los terremotos, ante la lluvia, ante que se va la luz. O sea, hay una cantidad de cosas que realmente, o sea, afectan a cualquier ente del universo, no importa cuál sea el ente. Entonces es importantísimo ese trabajo que estás haciendo, que te encanta, que te apasiona, que después de tanto tiempo, o no de tanto tiempo, o el tiempo que tengo conociéndote, porque realmente cuando arrancaste con Mujer Real era tu pasión. Tenías que hacer muchas otras cosas, pero era tu pasión. Estabas comunicando, estabas ayudando, estabas dando una información. Ahorita tienes así como la varita mágica de, bueno, ahora comunico, pero comunico con conocimiento, con certeza, con educación para ayudar a otro en esa esencia como ser, ¿no? Como ser espiritual, que a la vez ayudas a empresas y ayudas a líderes, porque vuelvo al punto, todos en un momento determinado necesitamos un coach, necesitamos ese que nos diga, ya va, o sea, te está pasando esto, caíste en esto, vamos a ver por qué, y que tú mismo te des cuenta qué es lo que ocasionó eso que te está pasando en un momento determinado.
Todavía hay mucha gente que piensa que no, las terapias no son necesarias, yo puedo solo, pero no, cada vez necesitamos de repente esa persona que nos ayude a darnos cuenta de por qué no estamos funcionando en un momento determinado como debemos funcionar, no importa el área de la vida. Así que, bueno, amiga amada, el tiempo se nos está acabando, pero como siempre, y como este es un programa de ser la protagonista de tu vida, me gustaría que le dieras un mensaje a esa mujer que nos ve y que nos escucha hoy de esa gran experiencia de vida que has tenido, con esa gran valentía que has tenido para llegar a ser lo que hoy eres. Y sé que falta mucho camino por recorrer y que vas a lograr grandes cosas y vas a hacer esa Oprah boricua, pero quiero que le dejes ese mensaje de valentía y de que no tenga miedo, porque tú lo has logrado y no lo lograste de la noche a la mañana, o sea, lo has logrado con un gran esfuerzo, pero lo lograste. ¿Cuál sería el mensaje? Pues mira, este mensaje tiene unas etapas cortas. Primero, necesitas reconocer tu proceso. Yo creo que todo el mundo necesita reconocer desde dónde está. Cada uno tiene un GPS diferente de vida. La primera parte es reconocer tu proceso, en dónde estás. La pregunta referente al miedo que deberías hacerte es, ¿cómo te sentirías hoy si ese miedo pudieras sentarlo en el auto, ponerle ese cinturón de seguridad y decirle, ¿sabes qué? Miedo, siempre me vas a acompañar. Puedes estar ahí de pasajero si quieres, pero yo no me voy a detener. Los otros días alguien me dijo, ¿y ese miedo, si tú lo fueras a situar en el auto, en la camioneta, ¿en dónde lo sentarías? Pues mira, yo lo sentaría en la parte de atrás, pero lo sentaría del lado del pasajero que yo pueda ver. Porque ¿sabes qué? Número uno, por dos cosas. Si hago así, lo veo. Pero si decido mirar solo el retrovisor, es la parte más pequeña y no lo veo. Así es que por eso me voy a enfocar en ese vidrio de al frente del auto, que es el más grande, donde están esas posibilidades. No es fácil llegar hacia esta parte, pero la parte fundamental, que no funciona nada sin esto que yo te voy a decir ahora. No es una pregunta, es un postulado bien sencillo, que lo dice en un gran libro que leí, Sixto Porras: creer en ti. Si no crees en ti, si no ves los ojos como Dios te ve, no estás alcanzando nada. Tienes que creer en ti. Todos los días, buscar algo positivo que te ayude a creer en ti. Tienes que orar, tienes que meditar. La oración pone de pie a todo el mundo. Yo creo que yo soy producto de cómo estoy ahora por la oración y por esas creencias. Como dije al principio, cada uno de nosotros tenemos muchas cosas en nuestro interior, nuestras formaciones, nuestra educación, pero todo eso va con creer en ti. Así es que el miedo, puesto en la parte de atrás que lo puedas ver, pero si miras el retrovisor no lo vas a ver porque tus posibilidades están hacia el frente. Tienes que reconocer el GPS de tu vida, dónde tú estás ahora, y hacerte esa pregunta. Si ese miedo no estuviera, ¿cómo deberías estar? Creer en ti y dar ese salto de fe. No hay una forma mágica. Pueden haber muchos libros que yo pueda recomendarles, pero este de Sixto Porras, Creer en ti, para mí es uno de los mayores, Fabiola. Y nunca es tarde para comenzar. No importa la edad que se tenga. Exactamente. Así que, Wanda, ¿por dónde te pueden seguir? ¿Por dónde te pueden llamar? ¿Por dónde te pueden ubicar? ¿Cómo pueden tener
tus servicios y tener un poco de esa maravillosa experiencia y cambio de vida que tú has tenido. Claro que sí, pues mira, a través del programa Mujer Real, pues están las plataformas Mujer Real, el podcast, que viene ahora pronto una nueva temporada, pero en la parte, ¿verdad?, profesional de comunicaciones y coaching y liderazgo, van a ir a la página de webpage www.wandahernandezoramas.com o escribir La Embajadora de la Confianza. Y ahí está todo, y en las redes sociales como Wanda Hernández. En el LinkedIn principalmente, pues ahí me pueden encontrar como Wanda Hernández Oramas y ahí sale todo lo de la empresa. Así que bueno, de verdad, un súper placer y honor tenerte. Igual para mí, gracias. Querida audiencia, de verdad, ha sido un programa extraordinario, un programa realmente que nos enseña y nos deja de mensaje y más, o sea, yo se los puedo decir por la relación que Wanda y yo tenemos, o sea, total admiración por ver la mujer real que ahora es y sabiendo por todo lo que pasó. Así que felicitaciones, los invito a que escuchen este episodio, lo compartan por favor porque es demasiado bueno e increíble. Y bueno, los invito para un nuevo episodio y nos vemos en un próximo programa. Bye bye. Chao. Gracias. Chao.